Más de 20 personas que han regresado a Estados Unidos desde Cuba en los últimos meses se han contagiado con un virus transmitido por insectos, informaron así el pasado 27 las autoridades federales de salud. Todas contrajeron el oropouche, una enfermedad viral también conocida como fiebre del perezoso. Ninguna de las personas ha muerto y no existe evidencia de que la enfermedad se está propagando en Estados Unidos. Pero las autoridades estadounidenses advierten a los médicos que estén atentos a la infección en viajeros procedentes de Cuba y Suramérica. Hola amigos, sean bienvenidos al podcast informativo de ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron este 27 de agosto que han identificado entre personas que retornaron de Cuba 21 casos de la fiebre de oropouche, 3 de los cuales debieron ser hospitalizados. Estos 21 casos fueron contabilizados hasta el pasado 16 de agosto y en la mayoría de ellos los diagnósticos mostraron síntomas entre los meses de mayo y julio sin que se registrara ningún fallecido, dijeron así los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas CDC en inglés de los Estados Unidos en un reporte semanal. La presencia de la fiebre del oropouche ha encendido las alarmas de los organismos sanitarios internacionales y genera preocupación en diversos países, sobre todo en Estados Unidos. Conocido como fiebre del perezoso o enfermedad del virus del oropouche, captó la atención por su rápida propagación y aunque su nombre pueda inducir a un error, no se transmite por contacto con los perezosos, sino a través de insectos hematófagos, particularmente los genes y mosquitos. La fiebre del oropouche, para la cual no hay tratamiento ni vacunas, es una enfermedad transmitida por vectores que se propaga principalmente entre las personas a través de la picadura de un insecto, comúnmente conocido como jejen o mosquito culex. El oropouche es un virus originario de las zonas tropicales boscosas. Se descubrió por primera vez en 1955 en un trabajador forestal de 24 años en la isla de Trinidad y recibió el nombre de una aldea y unos humedales cercanos a la enfermedad. En ocasiones se le ha llamado fiebre del perezoso debido a que los primeros científicos que investigaron el virus lo detectaron en perezosos de 3 dedos y creyeron que estos animales eran importantes para su transmisión entre los insectos y animales. En julio de este año, después del deceso de 2 mujeres en el noreste de Brasil, la Organización Panamericana de Salud lanzó una advertencia. Estas fueron las primeras víctimas mortales atribuidas al virus del oropouche. Además, según las noticias, ya se han reportado casos de microcefalia en recién nacidos y abortos espontáneos en mujeres embarazadas e infectadas, lo que llevó a comparar esta situación con el brote del Zika que afectó a América Latina entre el 2015 y el 2016. Si bien el virus del oropouche siempre fue una preocupación en Latinoamérica, en los últimos años había pasado a un segundo plano debido a los brotes de chikungunya, Zika y dengue. Sin embargo, el reciente aumento de los casos y su expansión geográfica encendieron otra vez las alarmas en la comunidad científica internacional. Los síntomas incluyen aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones, dolores, molestias y en algunos casos diarrea, visión doble, náuseas y vómitos persistentes, sangrados en las encías, en la nariz, sangrado ginecológico, petequias o manchas de sangre sobre la piel. Estas manifestaciones pueden confundirse fácilmente con otras infecciones virales, con lo que dificulta su diagnóstico. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, alrededor del 60% de las personas infectadas presentan síntomas y aunque la mayoría se recupera en menos de un mes, en algunos casos se reportaron complicaciones graves como encefalitis y meningitis. Los síntomas pueden durar de 5 a 7 días. En los últimos meses se han detectado hasta 8,000 casos confirmados en áreas y países de América del Sur y en el Caribe, como Bolivia, Perú, Colombia, Brasil y Cuba, sin antecedentes de este virus, lo que mereció una alerta sanitaria por parte de los CDC. De estos casos, 2 derivaron en una muerte del paciente. De los casos detectados en Estados Unidos, 20 corresponden a residentes de Florida y 1 a Nueva York, de acuerdo con las informaciones de los CDC. A diferencia de otros virus transmitidos por mosquitos, la fiebre de los perezosos también tiene un ciclo de transmisión más complejo debido a la participación de diferentes especies de insectos, lo que podría
explicar su reciente expansión a nuevas áreas fuera de la cuenca del Amazonas. Las autoridades sanitarias, tanto de Australia como de otros países, alertan sobre la necesidad de realizar pruebas adecuadas a viajeros que regresan de zonas afectadas para detectar las posibles infecciones y contener su propagación. La fiebre del perezoso o del oropouche, aunque todavía no es una amenaza global, mostró hasta aquí un comportamiento preocupante y que requiere atención y medidas de prevención. La semana pasada, los mismos Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una alerta instando a los ciudadanos estadounidenses que planean viajar a Cuba o que ya se encuentran en la isla a tomar precauciones extremas y evitar la infección por el virus del oropouche. La recomendación incluye el uso de repelente de insectos, vestimenta de manga larga y alojamiento en lugares protegidos con mosquiteros. También se aconseja evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer cuando los mosquitos están más activos. Debido a la rápida propagación del virus y el acceso limitado a la atención médica avanzada en Cuba, los CDC sugirieron a los viajeros considerar posponer los viajes no esenciales, especialmente en caso de mujeres embarazadas. Si el viaje es inevitable, se debe seguir estrictamente las recomendaciones de prevención. Para quienes ya se encuentran en Cuba, los CDC aconsejan monitorar de cerca su salud y buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas de fiebre del oropouche. Asimismo, recuerdan evitar medicamentos como aspirina o ibuprofeno que pueden aumentar el riesgo de sangrado. El director de Higiene y Epidemiología de Cuba, el doctor Francisco Durán, reconoció recientemente la compleja situación epidemiológica de la isla debido a la cocirculación de varios virus como la influenza, el dengue y el oropouche. Durán subrayó además que se han registrado casos de oropouche con hasta 3 recaídas en un mes, con síntomas recurrentes de malestar general y fiebre. Durán también señaló que había un aumento considerable de los casos de oropouche, que se mantiene una vigilancia continua debido a las graves complicaciones que pueden causar. Asimismo, durante su intervención destacó la necesidad de estudiar más sobre esta enfermedad, especialmente en el contexto de las crisis sanitarias en el país, y subrayó la importancia de asistir a un centro médico para un diagnóstico adecuado. El doctor advirtió sobre el peligro de las coinfecciones como la combinación del dengue y del oropouche, que complica el manejo clínico debido a la superposición de los síntomas. Y es que el virus del oropouche encontró en la isla de Cuba condiciones ideales para la transmisión. Las lluvias, las altas temperaturas, la presencia de un agente transmisor y un debilitado sistema de salud que no ha sido capaz, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones anteriores, de hacer un efectivo tratamiento de fumigación, análisis de vectores, entre otros factores, lo que han favorecido que el virus se extienda a todas las provincias del país. Según los medios oficiales, desde la detención del primer caso del oropouche en Cuba el 27 de mayo pasado, el virus se ha extendido por todas las provincias con más de 400 casos confirmados hasta principios de agosto. Pero debemos recordar, referente a lo anterior, que para el sistema de salud y de las autoridades sanitarias resulta imposible diagnosticar a todos los pacientes que pudieran tener la enfermedad, porque en estos momentos no existen test diagnósticos comerciales como los que existían, por ejemplo, en la época del COVID-19, que en muchos países estaban disponibles en farmacias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que pueda llegar más lejos y así pueda mejor cuidar su salud y la de sus familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un nuevo episodio.